Desde que está en la tierra, esto es, literalmente, cómo crece. Es recogido de la tierra, limpiado y procesado, y finalmente convertido en productos para el consumidor. Productos del cereal saludables y nutritivos. Productos que nosotros usamos para nutrir o alimentar gente fuerte, saludable. Pero nosotros debemos recordar que los granos son tomados de la tierra, del suelo, y debido a ello, son materias primas, sucias, a veces mostrando las señales de su origen, insectos y otras impurezas. La materia prima es traída primero al elevador del grano en el molino. Es aquí donde su desafío como manejadores del alimento comienza. La Administración Federal de Drogas y Alimentos ha emitido regulaciones llamadas las GMP, o buenas prácticas de fabricación. Ellas plantean qué precauciones debe tomar usted en toda la fase del manejo de la operación del grano, para asegurar que el consumidor está recibiendo los productos alimenticios más limpios y de mejor calidad posibles. Los dos principales enemigos de la aplicación de la ciencia sanitaria que usted debe combatir son los insectos nocivos y la humedad excesiva. Los insectos nocivos consumen el grano, pero ellos son de interés especial debido a su potencial para crear diversos tipos de contaminación, fragmentos del insecto, excrementos de roedores, plumas y microorganismos. La humedad excesiva es un factor importante en la proporción en la que los hongos y los insectos se multiplican. A medida que la humedad del grano aumenta, los insectos se multiplican más rápidamente, como lo hacen los hongos, que pueden destruir completamente el grano si no se controlan. La FDA ha establecido los GMP, pero es la responsabilidad de cada empleado el implementarlas. Estas prácticas comienzan en el área de recibo. Por lo tanto, a fin de mantener limpio el grano en el proceso de molienda, nosotros debemos estar seguros que esté en buenas condiciones cuando llega. Es imposible inspeccionar cada núcleo de grano recibido. Por lo tanto, se toma una muestra representativa con una herramienta llamada sonda. La sonda reúne granos de diferentes sitios y profundidades en cada carga. Las muestras se envían a un área de prueba donde son revisadas para saber si huelen mal, lo cual indica la presencia de hongo u otras formas potenciales de contaminación. Las muestras son entonces examinadas para saber si contienen factores tales como el contenido de humedad y son examinadas minuciosamente para detectar insectos muertos o vivos, la cantidad de materiales extraños, como pedazos de roedores, núcleos dañados por insectos o evidencia de hongos. Su asesor debe haber establecido normas para la aceptación del grano. Para reducir el riesgo de contaminación del grano sano que está aún en almacenaje, el grano que no reúne sus normas deben ser señalados para un manejo especial o debe ser rechazado. Recuerde siempre que el muestreo de la sonda es meramente representativa del conjunto total del grano y no da un 100% de garantía de que no hayan problemas presentes. Esto significa que es necesario mantener una estrecha vigilancia a lo largo de la manipulación y del almacenaje de los granos. Una vez que el grano ha sido aceptado, empieza el proceso de descarga y de manejo o manipulación. En cualquier momento en el que usted mueva grandes cantidades de grano, se va a presentar un problema con el polvo. Los depósitos de polvo pueden recolectarse dentro de áreas difíciles de limpiar que atraen insectos nocivos permitiéndoles multiplicarse. El método más común de control del polvo involucra la utilización de succión sobre los equipos para manipular el grano en los puntos del sistema donde el grano es transferido de una parte del equipo a otra. Cuando el grano es descargado, pasa sobre imanes que retiran los pedazos de metal que puedan haberse metido dentro de los granos durante su cosecha y su transporte. Desde la bandeja de desembarque o descarga, el grano viaja hacia arriba a la base del elevador, a través del piso de la galería y al almacenaje. Nuevamente, los principales enemigos de los empleados del elevador son los insectos nocivos y la humedad excesiva, y la principal manera para derrotar esos enemigos es mediante procedimientos y programas establecidos que dirijan el grano y las áreas en que se almacena. Los depósitos que se utilizan para almacenar el grano deben tener unas sanas y buenas estructuras, sin rupturas o brechas mediante las cuales la humedad o los insectos nocivos puedan entrar en contacto con el grano. La meta es mantener la calidad original del grano, haciendo lo posible por tener un almacenaje del grano libre de insectos nocivos y seco. En el almacenaje procedente de grano, en un adecuado almacenaje del grano, la humedad, la temperatura y la actividad de los insectos nocivos están todas correlacionadas. ¿Por qué? Porque si la humedad se desarrolla, fomentará el crecimiento de hongos.
El crecimiento de hongos elevará la temperatura del grano en volumen, que a su vez lo hace más atractivo para los insectos y les permite reproducirse más rápidamente. La actividad del insecto eleva el nivel de humedad del grano, lo cual le permite a los diversos tipos de hongos crecer más rápidamente también. Una vez que los insectos apolillan uno de los depósitos, ellos pueden esparcirse rápidamente a los otros depósitos cercanos y el problema se vuelve más grande. El grano que está almacenado debe revisarse regularmente. Esto requiere abrir las compuertas de arriba y observar si tienen insectos nocivos o humedad. También es una buena práctica periódicamente dejar caer una pequeña cantidad de grano desde el fondo de la bandeja para revisarlo. Es también importante controlar de cerca las temperaturas del grano, tal como una serie de dispositivos para registrar las temperaturas ubicados a lo largo de cada bandeja. La ventilación y voltear y mezclar el grano son métodos para reducir las temperaturas desiguales en una mole de grano. También si los insectos están presentes, el movimiento físico del grano puede destruir un número importante de ellos, o puede ser necesario fumigar para poner los insectos rápidamente bajo control. Otro factor importante para asegurar la calidad del grano es estar seguro que el ascensor en sí mismo, su estructura física está sana. Los edificios deben excluir todos los insectos nocivos y evitar cualquier condición que los pueda atraer. Terrenos bien mantenidos son la primera línea de defensa contra los insectos nocivos. Por lo tanto, comencemos con los exteriores de las estructuras. Allí no debe haber hierbas o pasto alto. Las pilas de basura no deben ser permitidas. Los equipos de repuesto deben ser almacenados adecuadamente. Toda la fuente de agua y alimento necesitan ser minimizadas, lo cual significa que las instalaciones deben tener un buen sistema de drenaje o desagüe para evitar que el agua se acumule. El derramamiento del grano debe limpiarse regularmente de tal forma que no atraiga a los insectos nocivos. Sin embargo, para algunos insectos deben tomarse pasos adicionales. Para controlar los roedores, la utilización de las técnicas de las carnadas y de las trampas son elementos importantes. El programa de control de los roedores debe especificar qué tan a menudo deben revisarse las trampas y con qué frecuencia deben ser limpiadas y reabastecidas las estaciones de las carnadas. La intensidad de las trampas y de las cebas debe ser determinada por la cantidad de la amenaza de los roedores en el área que lo rodea. Las trampas también son necesarias adentro de los edificios del ascensor. El diseño global y el mantenimiento de un ascensor pueden grandemente afectar el control de los insectos nocivos. Todas las ventanas y las puertas deben mantenerse bien ajustadas y deben mantenerse cerradas. Un ratón puede pasar a través de cualquier apertura más grande que 1/4 de pulgada. Si las ventanas deben ser abiertas, deben tener anjeos ajustados y bien precisos. Los roedores son excelentes trepadores, por lo que cosas metálicas que reflejen o despidan destellos deben ser instaladas donde quiera que un roedor pueda ascender para alcanzar un camino de entrada al elevador. Las paredes deben ser lisas. Todas las aberturas por donde pasan los tubos o conductos a través de las paredes deben ser sellados. Aún las partes altas de las paredes donde los roedores puedan trepar para alcanzarlos. Los pájaros son siempre una molestia potencial alrededor de los ascensores del grano. Por lo tanto, los terrenos deben ser tan poco atractivos para ellos como sea posible. Debe eliminarse cualquier potencial alojamiento o sitio donde se pueda hacer un nido. Adentro del ascensor debe imponerse un estricto programa de limpieza principal. Además de las regulaciones de la FDA, la Administración de Salud y de Seguridad Ocupacional requiere que los ascensores tengan estrictos programas de limpieza. Todas las áreas deben limpiarse regularmente y los registros de las limpiezas deben mantenerse actualizados. Esto incluye pisos, paredes, cielos rasos, la parte externa de todos los equipos, los ductos del aire, rebordes, cualquier lugar donde los residuos de grano o el polvo puedan recolectarse o servir de albergue para el crecimiento de los insectos. La iluminación debe ser adecuada en todas las áreas dentro del ascensor de modo que sea posible una limpieza adecuada. Los soportes de las luces deben protegerse para prevenir que los vidrios se esparzan en caso que se quiebren. Para combatir efectivamente la humedad dentro de un ascensor, la integridad de los depósitos debe controlarse constantemente y mejorarse si fuera necesario. Las paredes del depósito deben estar en buenas condiciones y no debe haber ningún escape en el techo. Si el agua se convierte en un problema, los sumideros o pozos colectores deben estar disponibles en las áreas inferiores tales como fosos y túneles. El programa principal de limpieza también debe incluir la limpieza de la parte interna de los equipos del elevador regularmente. Ocurren acumulaciones adentro del equipo tales como en las cadenas transportadoras y en las botas del ascensor.
El equipo para el manejo del grano debe también ser examinado cuidadosamente en sus condiciones que puedan añadir materiales extraños al raudal del grano, tales como metal, petróleo, grasa o escamas de pintura. Debe dársele atención especial a todos los equipos utilizados para el manejo del grano, porque cualquiera de los contaminantes que logre meterse dentro de este equipo probablemente acabará en el grano sano que pasa a través de él. Los horarios de limpieza e inspección deben ser flexibles para permitir esfuerzos más frecuentes durante ciertas estaciones o temporadas o en áreas de problemas en particular. Todas las inspecciones deben ser documentadas de modo que cualquier desviación de los programas y las normas establecidas sean claramente identificadas para que sean corregidas. El segmento 2 de esta serie, Buenas prácticas de fabricación en el proceso de molienda, le llevará a usted a través de un viaje desde el punto de vista sanitario con el grano a través del proceso de la molienda. Los insectos nocivos y la humedad excesiva, esos son los elementos que usted como la persona que maneja el grano debe controlar. Como usted sabe, esta es una tarea que requiere vigilancia constante. Tanto usted como los empleados del ascensor son las únicas personas que pueden hacer que esto suceda. Las buenas prácticas de saneamiento no ocurren por accidente. Ellas son el resultado de una cuidadosa planificación, organización, inspección y esfuerzo constante por parte de todos los empleados. El manejo de la humedad y de los insectos nocivos son las bases sobre las cuales las buenas prácticas sanitarias están construidas, como todo lo demás, desde el terreno.